and I handed him the knife, and he said, "Get your ass in the bathroom now." Le pidió a su novio que le quitara la vida a su mamá de 17 puñaladas. Pero ella no era una criminal, era una víctima. Su mamá la tenía secuestrada y en una silla de ruedas a pesar de que podía caminar perfectamente. La mantenía enferma y hasta le había hecho creer que tenía cáncer. Gypsy Rose estuvo presa durante 10 años y acaba de salir libre. Pero la vida de Gypsy y de su mamá era mucho más compleja de lo que pensamos. Y muchos misterios y cosas turbias acaban de ser revelados. Pero si quieres escuchar la historia completa de Gypsy y de su mamá y saber por qué se volvió loca, no te vayas, mi nombre es Sol Rivas. Recuerda que todos los días transmitimos en Twitch a partir de las 7:30 de la noche, jugamos cosas de terror, hablamos de estos temas, crimen, misterio y mucho terror, se pone bueno. Si no me sigues se te va a calambrar la pata haciendo el delicioso. Gypsy Rose ya se convirtió en toda una mujer, pero su infancia estuvo llena de abusos y de maltrato. Pero para entender la historia de Gypsy y por qué asesinó a su mamá, primero tenemos que entender la verdadera historia del monstruo, su mamá, Didi Blanchard. Claudinia Blanchard era mejor conocida como Didi y nació el 3 de mayo de 1967 en Chuck Bay, Luisiana. Esto obviamente en Estados Unidos. Tenía 5 hermanos y ella era la menor. Sus padres eran Emma y Claude Pitre. Ellos tenían muchísimo dinero y Emma era una mujer súper problemática. Muchas veces la cacharon robando cosas en tiendas, incluso cuando iba a la lavandería a lavar su ropa, se robaba la ropa de otras personas. Incluso a su propio suegro llegó a robarle más de $4,000. Los hermanos de Didi, que ya eran menores, ya habían hecho su vida cuando su mamá enfermó. Y Didi, que aún vivía con su mamá, decidió cuidarla y seguir viviendo con ella para ayudarla. Pero cuando Emma tenía apenas 54 años, murió. Pero toda la familia sospechó que la culpable era Didi. Decían que no la bañaba, que la casa estaba puerquísima y que además le daba súper poquito de comer. Cuando Didi tenía 24 años, conoció a un chico de 17, llamado Ron Blanchard. Se casaron y Didi se embarazó, pero antes de que naciera el bebé, Rod la abandonó, porque decía que Didi era una mujer súper rara. El 27 de junio de 1991 nació Gypsy Rose Blanchard, y Didi, como acababa de convertirse en madre soltera, decidió irse a vivir con su papá y con su madrastra. Didi era la que cocinaba en la casa y misteriosamente cuando Didi llegó, su madrastra cayó gravemente enferma y permaneció 9 meses en cama. Y curiosamente esta enfermedad había sido causada por algo que había comido. Tanto su madrastra como su papá sospecharon que había sido Didi la que la había enfermado. Además no les gustaba nadita cómo trataba a la recién nacida Gypsy. Entonces decidieron correrla de su casa y tanto Didi como Gypsy se mudaron a Slidell en Luisiana. En 1991 y cuando Gypsy apenas tenía 3 meses de edad, su mamá la llevó al hospital porque decía que la bebé tenía como problemas para respirar, o sea que cuando ella dormía dejaba de respirar. Los primeros doctores le dijeron a Didi que su hija era completamente normal y como ese diagnóstico no le gustaba pues para nada a Didi, decidió buscar de doctor en doctor hasta que alguien le dijera que su hija estaba enferma de algo. Hasta que llegó con un doctor que le dijo que su hija tenía apnea del sueño y la mandaron a su casa con un aparato para respirar, por si dejaba de respirar en las noches, pues que este aparato la mantuviera respirando, pero en realidad pues Gypsy no tenía nada malo. Cuando Gypsy tenía 7 años de edad, esta mujer se encargó de decirle a todo el mundo que su hija tenía distrofia muscular y además tenía alteraciones cromosómicas que no la dejaban caminar con normalidad. Le consiguió una silla de ruedas y obligó a Gypsy a que se sentara ahí pues toda su vida, aunque Gypsy sabía perfectamente que sí podía caminar, pero pues estaba muy chiquita y si su mamá le decía que no podía caminar, pues ella como que se la creyó y se sentó en la silla de ruedas desde ese momento. En el año 2001, Didi llevó a su hija al Hospital Universitario de Tulane, ya que ella estaba súper segura de que tenía distrofia muscular. Es una enfermedad que causa debilidad progresiva y pues que además te causa que pierdas masa muscular. Pero todos los estudios demostraban que Gypsy estaba completamente sana, por lo que Didi comenzó a falsificar las fichas médicas para demostrar que ella tenía la razón. Y así, Gypsy y su mamá se la pasaban de hospital en hospital y cada día le aparecían nuevas enfermedades. Antes de que Gypsy cumpliera los 12 años de edad, ya tenía asma, discapacidad visual, distrofia muscular, epilepsia, problemas auditivos y daños en el sistema digestivo. Todo esto inventado por su propia madre. Tan solo entre el año 2004 y entre el año 2014 acudieron a 100 distintos hospitales y consultorios médicos. Didi hizo que le colocaran a Gypsy una sonda nasogástrica, que pues es un tubo que va de la nariz hasta el estómago,
Y esto nada más porque esta mujer le dijo, ay, estás perdiendo peso, y comenzó a alimentarla por la sonda a partir de ese momento. Y al poco tiempo Gypsy comenzó a usar un tanque de oxígeno porque según su mamá no respiraba bien. Por su condición inventada, Gypsy no podía ir a la escuela, era educada en casa, por lo tanto pues no tenía amigos, no tenía permitido salir porque la mamá decía que se le iba a dar el aire y que se iba a morir, o sea, no podía hacer nada, no tenía libertad, no conocía a nadie, su vida era súper triste. De hecho ya le habían hecho pues varias cirugías súper innecesarias. En el año 2008, una organización llamada Habitat for Humanity les construyó una casa en Springfield, en Missouri, porque en el año 2005 el huracán Katrina les había destruido su casa. Pero este fue el pretexto perfecto para que Didi dijera que todos los reportes médicos y fichas de médicos y todos los papeles que certificaban que su hija tenía distintas enfermedades, según ella se habían inundado y se habían perdido gracias al huracán Katrina. Didi no trabajaba porque dedicaba su vida a cuidar a su hija y pues por todas sus distintas enfermedades, pero en realidad no trabajaba porque gracias a estas enfermedades recibía muchísima ayuda. Recibía ayuda del gobierno, de programas sociales y de distintas fundaciones como Make-A-Wish y la casa Ronald McDonald. Pero no solo recibían ayuda, también les regalaban las medicinas, les habían regalado un carro super pro para que Gypsy pudiera subir con la silla de ruedas y les regalaban a cada rato viajes a Disney. Y pues a Didi le encantaba recibir esta atención y cosas gratis y se le hizo una adicción enfermar a su propia hija. De hecho, como habían salido en la tele, las entrevistaban a cada rato, pues en su comunidad eran como que famosas. Y mientras Didi la pasaba increíble, Gypsy estaba viviendo todo un infierno. Imagínate que ella ni sabía cuántos años tenía, porque su mamá la obligaba a mentir de su edad todo el tiempo. Y todas las medicinas que diariamente tomaba Gypsy para sus enfermedades no existentes le estaban haciendo daño. Le dolía el cuerpo, tenía náuseas, le dolía todo. Incluso perdió sus dientes porque su mamá le ponía como un tipo de anestésico en las encías y esto la hacía salivar constantemente y después la tuvieron que operar para quitarle las glándulas salivales porque no paraba de babear. Perdió los dientes, todo mal. Y para el colmo, un día su mamá le dijo que tenía leucemia. Y pues Gypsy se espantó muchísimo porque pensó que de hecho se iba a morir. Pero cuando Gypsy tenía 19 años, pues ella ya se daba cuenta de las cosas. Se daba cuenta que pues sí podía caminar, se podía parar perfectamente de la silla de ruedas, aunque su mamá se enojara si la veía parada. Y también se dio cuenta que las medicinas pues nada más la estaban enfermando. Y como Gypsy pues ya era mayor, pues ya discutía con su mamá y le decía que ya no quería usar la silla de ruedas, que ya no quería medicinas, y Didi se enojaba, por lo que se la pasaban discutiendo todo el día. Y como Didi ya no podía controlarla, comenzó a golpearla, y a veces la dejaba sin comer durante días. En febrero del año 2011, Gypsy ya tenía 20 años, y un día en una convención de ciencias conoció a un hombre de 35 años, y este güey la invitó pues a su cuarto de hotel. Cuando Didi se enteró de esto, fue al cuarto pues del hotel del señor y le mentó la madre, le dijo lo que se iba a morir, casi lo madró, y le enseñó supuestamente unos papeles donde Gypsy era menor de edad, pero pues ella ya tenía 19 años. Cuando regresaron a su casa le rompió la computadora a martillazos y aparte le dijo que ella no podía salir, que no podía tener citas, que no podía conocer a nadie por internet y si volvía a hacerlo le iba a romper los dedos a martillazos. Entonces Gypsy planeó pues escaparse de su casa y ponerle fin al infierno. Pero Didi se dio cuenta que estaba planeando escapar, la cachó y pues le puso como unas campanitas a todas las puertas de su casa para escuchar si es que Didi se movía, si respiraba, ella poder tener el control absoluto de Didi y además la encadenó 14 días a su propia cama. Pero en 2013 Gypsy volvió a tener una computadora y la usaba mientras su mamá dormía. Y pues Gypsy, como no tenía amigos, obviamente lo que quería pues era hablar con alguien. Entonces entró a un sitio de citas para gente cristiana y ahí conoció a un chico llamado Nicholas Goujon. Nicholas tenía 24 años, vivía en Wisconsin y trabajaba en una pizzería. Pero lo que Gypsy no sabía es que Nicholas tenía pues un coeficiente intelectual súper bajo, con duras penas alcanzaba los 82 y tenía trastorno de identidad disociativo, o sea, tenía personalidad múltiple. Además, antes de conocerla, pues este güey, Nick, había tenido problemas con la policía porque lo habían cachado masturbándose viendo porno en un McDonald's. Gypsy y Nick hablaron durante 2 años y planearon hacer todo hasta lo imposible para conocerse. Gypsy estaba súper enamorada de él y hasta decía que se quería casar con él. Y en el año 2015 planearon todo para verse. Gypsy iba a ir al cine con su mamá y pues se lo encontraron supuestamente como que casualmente en la sala de cine.
Y a la mitad de la película, Gypsy se las arregló para salirse al baño, porque su mamá la acompañaba a todos lados. Entonces fue al baño, Nick también entró al baño y pues cochearon salvajemente en los baños del cine. Y cuando terminó la película, pues Gypsy le presentó a este chico a su mamá y su mamá, como estaba loca, le dijo que tenía prohibido volverlo a ver en su vida. Pero Gypsy obviamente siguió hablando con él a escondidas de su mamá en la madrugada y estaba planeando cómo ya por fin ser libre. Planeó escaparse, embarazarse, le pasaron mil ideas por la cabeza, pero Didi siempre truncaba su escape. Entonces Nick y Gypsy decidieron que la única manera en la que iban a poder ser libres, bueno, sobre todo Gypsy, era si su mamá moría. Entonces Nick y Gypsy comenzaron a planear cómo quitarle la vida a Didi. La noche del 10 de junio del año 2015, Gypsy dejó la puerta principal de su casa sin llave. Y cuando Nick entró, Gypsy le dio un cuchillo, le dio cinta adhesiva y le dio unos guantes de látex. Didi, que en ese entonces tenía 48 años, estaba profundamente dormida en su cuarto cuando llegó Nick y comenzó a apuñalarla. La apuñaló 17 veces mientras dormía y él le decía: soy tu maldita pesadilla. Cuando terminó de quitarle la vida a su mamá, fue al baño a buscar a Gypsy, que Gypsy estaba pues como toda traumada, tenía las manos así en los oídos de que no había querido escuchar nada y los ojos cerrados. Y luego se fueron al cuarto de Gypsy, tuvieron sexo salvaje, tomaron $4,000 que Didi tenía ahí guardados y se fueron a Wisconsin, donde vivían los papás de Nick. Gypsy estuvo viviendo ahí unos días en casa de su novio Nick y nadie absolutamente sospechaba nada. Pero un día Gypsy publicó en su Facebook: la perra está muerta. Y luego hizo otro post donde publicó: le quité la vida y a su hija la violó. Fingiendo como si alguien se hubiera metido a la casa, le hubiera hecho daño tanto a Gypsy como a su mamá y luego hubiera posteado en Facebook en la cuenta de Gypsy. Unos vecinos vieron las publicaciones de Facebook y se preocuparon muchísimo. Además, pues no habían visto ni a Gypsy ni a Didi durante días y pues llamaron a la policía. El 14 de junio del 2015 la policía llegó a la casa de Didi y de Gypsy y encontraron pues el cuerpo de Didi boca abajo en su cama, envuelto en una colcha rosa, y pues alrededor de ella había un charco de sangre. El cuerpo llevaba varios días ahí y no tenían ni idea de dónde estaba Gypsy. Pero 24 horas después, gracias a las cámaras de seguridad y obviamente a los boletos de autobús y a la dirección IP donde se había publicado estas cosas en Facebook, lograron dar con el IP la casa de Nick y pues ahí estaban tanto Nick como Gypsy. Cuando la interrogaron, ella pensaba que tenía 19 años, pero en realidad tenía 23. Y dijo que había posteado eso en Facebook porque quería que alguien encontrara el cuerpo de su mamá y que le diera pues un entierro digno. Y pues cuando la interrogaron, y pues obviamente también participan psicólogos, psiquiatras y demás, descubrieron toda la verdad: que Didi era una persona súper abusiva y que Gypsy no encontró otra manera de escapar. De hecho, varios de los médicos que habían tratado en años anteriores a Gypsy y a su mamá, pues escribieron informes médicos. De hecho, uno de ellos contó que cuando esta mujer llegó al consultorio del doctor y recibió los resultados de que su hija estaba completamente sana, se puso como loca, se puso súper agresiva y se puso a gritarle que era un charlatán. Entonces, en otro informe médico escribió que probablemente tenía el síndrome de Munchausen. Este es un trastorno mental, pero además también es un tipo de abuso infantil, en donde el padre o el cuidador de un menor le inventan enfermedades al menor para tener todo el poder sobre ellos y además pues obtener atención, medicinas y demás. Incluso hay personas que les dan medicinas a propósito para que se enfermen, no les dan de comer o hasta les ponen ahí como sangre en su orina para que los niños se espanten y hasta los inyectan para que se enfermen realmente. En el año 2016, Gypsy se declaró culpable de asesinato en primer grado y por esto fue condenada a 10 años de prisión. Si Gypsy hubiera estado en una situación normal, el asesinato de primer grado hubiera sido hasta cadena perpetua. Pero como los policías, los psicólogos, los jueces y todos sabían del abuso que había habido pues con su madre, le dieron una condena tan solo de 10 años. Nick por su parte dijo que Gypsy lo había manipulado y pues como él la amaba, pues le creyó y pues que él hubiera hecho cualquier cosa por ella porque la amaba demasiado. Y fue condenado a cadena perpetua, pero pues sus abogados siguen apelando para que le reduzcan la condena. Pero de hecho, Nick todo el tiempo busca a Gypsy. De hecho, hay hasta quien piensa que sigue obsesionado con ella. Y el pasado 28 de diciembre de 2023, Gypsy salió en libertad. Y por fin va a reunirse con su padre y su madrastra. En muchas entrevistas, Gypsy dijo que no le importaba estar en la cárcel porque de hecho se sentía más libre y más segura estando en la cárcel que cuando su mamá vivía.
También dijo que sabía que había cometido un delito y que pues tenía que pagarlo, pero a ella le gustaría pues haber tenido menos años de condena. Y que a pesar de que su mamá era un monstruo, pues no está orgullosa de lo que hizo y que se arrepiente todos los días. Y mientras Gypsy estaba cumpliendo su condena y estaba en la cárcel, en agosto de 2022 se casó con un hombre llamado Ryan Anderson. Se conocieron mandándose cartas en prisión. Bueno, él fue quien le mandó la primera carta, obviamente. Y de hecho, él fue quien recogió a Gypsy la madrugada del jueves 28 de diciembre que salió de la prisión. Y pues a Gypsy ahora solo le queda disfrutar de su libertad, la que nunca tuvo en su infancia, y todo lo que su mamá le arrebató. Obviamente va a tener que seguir tomando muchísima terapia, porque ya vimos que tanto la mamá de Didi tenía problemas, luego Didi tuvo problemas, y pues esperemos que Gypsy no tenga los mismos problemas que su mamá y que su abuela. Pero yo quiero saber qué opinas tú de todo esto. ¿Crees que Gypsy pudo haber encontrado otra manera de escapar? ¿Crees que hubiera sido mejor que intentara de nuevo escaparse de su casa? ¿O crees que quitarle la vida a su mamá fue la única opción que tuvo? ¿Tú qué hubieras hecho? Te leo aquí en los comentarios. Y si te gustó este video, recuerda dejarle like y suscribirte para que te avise YouTube cuando suba nuevo video. Y recuerda que transmitimos todas las noches en Twitch, entonces si estás suscrito a Twitch, está saliendo aquí en este momento. Muchas gracias. Recuerda que mi nombre es Sol Rivas y yo te mando un besito sabor a ponche de Año Nuevo. Adiós.